En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienvenido un día más a este canal del Oratorio, bienvenido un día más a estos vídeos del Oratorio de la Santa Faz y del Monte Carmelo. Hoy quiero tratar contigo un tema fundamental. Hoy quiero que hablemos juntos sobre qué es la confesión y por qué necesitamos a un sacerdote. Un tema discutido, un tema sobre el que se dicen demasiadas cosas, pero yo quiero comentar nuestro punto de vista contigo y que tú me hagas llegar tu opinión, tus comentarios o simplemente lo que a ti te parece. Mira, hace un tiempo, en una reunión con amigos, alguien me decía que hacía por lo menos 30 años que no se confesaba. No porque no hubiese pecado, sino por algo mucho más sencillo, es porque no sabía por dónde empezar. El peso era tan grande que había llegado a pensar que es que Dios ya era incapaz de perdonarlo. Después de eso se quedó en silencio y sinceramente yo también me quedé en silencio por unos segundos, porque delante mía no es un caso raro, no es un caso aislado, pero delante mía había una persona, había un alma que había estado 3 décadas cargando sola con un peso para el cual no estaba apto, no estaba hecho para llevar. Y en ese momento me acordé mucho de aquella frase de San Agustín que decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Pero ahora también añado yo un poquito, que dice: nuestro corazón estará agobiado hasta que se vacíe en la misericordia de Dios. Porque ahora entremos en el sacramento. ¿Qué es la confesión? Para muchos es un trámite incómodo de la infancia. Para otros, quizás es un recuerdo vago, algo que pasó hace tiempo y que ya no han vuelto a hacer. Y para algunos, una fuente de ansiedad. Y para unos pocos, para los más agraciados realmente, es un encuentro transformador con la misericordia de Cristo. Hoy, junto a ti, quiero que redescubramos este sacramento. Quiero que volvamos a ver lo que significa realmente. ¿Por qué necesitamos a un sacerdote presente? Hoy quiero vivir contigo y recordar cómo vivieron esos primeros cristianos este sacramento y sobre todo qué lugar ocupa en nuestra tradición, en la orden sacerdotal de San Atanasio, porque aquí, como en todo, la respuesta no es una teoría fría, sino que es un encuentro con Dios que nos ama, pero un Dios que nos ama hasta el extremo. Así que, antes de entender qué es la confesión, lo que tenemos que hacer es preguntarnos: a ver, ¿pero esto lo inventó la Iglesia? ¿O realmente viene de Cristo? Porque si es un invento humano, simplemente podemos cambiarlo o ignorarlo, no hay más. Pero si viene de Él, si viene de Cristo, esto ya es otra cosa. Pues bien, vamos a la fuente de todo. Vayamos al Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20.
es el día de la resurrección. Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos. Y de repente Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y en ese momento ocurre algo asombroso. Dice: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Juan 20, 21, 23. Pero fíjate muy bien en lo que está pasando aquí. Jesús no te está dando un consejo. Jesús les está dando un poder. Un poder que en el Antiguo Testamento pertenecía únicamente a Dios. Los escribas tenían razón realmente cuando se preguntaban: ¿quién puede perdonar sino Dios? Pero ahora es el propio Jesús el que transmite ese poder a los hombres frágiles, a los pescadores, a los fariseos, a los pecadores, a gente como nosotros. Y hay un detalle que es precioso y que tenemos que recordar, que es el gesto de soplar. Ese gesto de soplar. En hebreo, la misma palabra ruaj significa viento, aliento y espíritu. Así como en el Génesis, Dios sopló en la nariz del hombre un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente, lo vemos en el Génesis. Ahora Jesús lo que está haciendo es soplar sobre los apóstoles y les da directamente el Espíritu para una nueva creación, la creación del alma perdonada, la creación de la vida nueva después del pecado. Esto es tan importante que la Iglesia lo ha enseñado siempre. El Concilio de Trento ya lo definió como, diciendo: Cristo lo instituyó el sacramento de la penitencia cuando resucitado, sopló sobre sus discípulos y les dio el poder de perdonar pecados. Pero es aquí donde quiero hacer un inciso para fijarnos en nuestra tradición atanasiana. San Atanasio, nuestro patrón de nuestra orden, era un gran defensor de la divinidad de Cristo. Y también habló de esto. En un fragmento que conservamos, dice textualmente: de la misma manera que un hombre, al ser bautizado por un sacerdote, es iluminado con la gracia del Espíritu Santo, así también el que hace confesión arrepentido recibe mediante el sacerdote el perdón por la gracia de Cristo. San Atanasio decía esto. Atanasio, ese atleta de Cristo, aquel que estuvo 5 meses desterrado por su fe, nos está enseñando que el perdón no es algo que conseguimos por nosotros solos. El perdón es algo que es un regalo que recibimos a través del ministerio de la Iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque así lo quiso Cristo. La tradición de la Iglesia
para ayudarnos a entender la riqueza de este sacramento, le ha dado durante la historia varios nombres, y cada uno ilumina un aspecto diferente del mismo sacramento. Vamos a repasar un poquito brevemente algunos de los nombres que se le han dado para entender qué es lo que recibimos cuando nos confesamos. Primero se le llamó sacramento de la conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús: convertíos y creed en el Evangelio. Eso es el paso del alejamiento al regreso del hijo pródigo. Aquella parábola, ese hijo pródigo que vuelve a casa y encuentra al padre corriendo a su encuentro. De ahí el nombre de conversión. Posteriormente, también se le ha llamado sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión. La palabra penitencia no significa solo cumplir una penitencia, sino que significa también un cambio interior, una reorientación de toda nuestra vida hacia Dios. San Ambrosio ya decía que en la Iglesia hay dos tipos de conversiones: el agua en el bautismo y las lágrimas de la penitencia. Posteriormente se le llamó así, sacramento de la confesión. Este quizá es el nombre más popular, más conocido. Es el nombre por el que habitualmente todos conocemos este sacramento. Pero confesión tiene dos sentidos que tenemos que tener muy en cuenta. Por un lado, es esa declaración de nuestros pecados ante el sacerdote. Cuando nosotros vamos, nos ponemos a hablar con el sacerdote y le contamos todos aquellos pecados que hemos cometido. Pero, por otro lado, y mucho más profundo, es la confesión de alabanza por Dios. Es reconocer que Él es santo y misericordioso, y que cuando nos confesamos estamos diciendo: Dios es mucho más grande y mucho más poderoso que mi pecado. Es muy importante tener eso. Y luego también, por otro lado, se le está llamando sacramento de la reconciliación. Reconciliación, ¿por qué? Porque es un sacramento que otorga al pecador el amor de Dios. El amor de Dios que reconcilia. San Pablo nos decía: dejaos reconciliar por Dios. Y no solo nos reconcilia con Dios, sino también con la Iglesia. La Iglesia a la que, aunque de forma inconsciente lo hagamos, también herimos cuando pecamos. Y ahora piensa, ¿tú te das cuenta de la verdadera riqueza de este sacramento? No es simplemente ir y contar nuestros pecados al sacerdote de turno que haya allí, es volver a casa, es reencontrarse con el Padre, es recibir ese abrazo y ese perdón que quizá tantos años llevábamos esperando. El Papa Francisco, en una de sus homilías, una homilía muy sencilla, pero muy profunda, dijo algo que deberíamos de grabarnos a fuego, porque fue breve pero muy intenso. El Papa Francisco dijo: no es fácil confiar en la misericordia de Dios, porque es un abismo más allá de nuestra comprensión, pero debo hacerlo. Si alguien dice: oh, es que soy un gran pecador, mucho mejor. Ve a Jesús. Le gusta que le digas esas cosas
Olvida porque piensa que él tiene una capacidad muy especial para olvidar. Jesús olvida, te besa, te abraza y simplemente te dice: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Son unas palabras del Papa Francisco verdaderamente preciosas y que reflejan la esencia verdadera de este sacramento. Y ahora aquí es cuando viene la gran pregunta de muchos. ¿Pero por qué tengo que contarle mis pecados a otro hombre? ¿No puedo ir directamente a Dios? ¿No es esto un poco humillante? Son preguntas verdaderamente legítimas, verdaderamente lógicas, a las que vamos a ir respondiendo una a una con calma. En primer lugar, ¿por qué un sacerdote? La respuesta es muy sencilla. Porque así lo quiso Cristo. Él podía haber establecido que cada uno se perdonara sus pecados en la intimidad de su habitación, pero no lo hizo. Jesús lo que hizo fue instituir un sacramento, es decir, un signo visible de una realidad invisible. Y quiso que ese signo fuera administrado por aquellos a quien dio él el poder, que fueron ¿quién? Los apóstoles y sus sucesores. ¿Y quiénes son? Los apóstoles y a quienes ellos nombraron, es decir, sus sucesores vendrían a ser los obispos y sacerdotes que han venido tras ellos. Hay que tener muy en cuenta que el sacerdote en ese momento no actúa como Pepito Pérez o como el padre tal, no. Actúa en algo que se llama in persona Christi. Es decir, actúa en la persona de Cristo. Es Cristo realmente el que perdona a través de sus palabras y sus manos. Por eso, cuando un sacerdote te dice: yo te absuelvo de tus pecados, no es un yo humano, no es un yo de él, yo, el Padre tal, no. Es el yo de Cristo, que se hace presente a través de él. Esto hay que tenerlo claro. En segundo lugar, la pregunta que se hacía de: ¿y no es humillante? Al contrario, yo lo que pienso es que es liberador. San Juan de Vinarey, el que llamaban el santo cura de Ars, pasaba horas y horas en el confesionario. Y él decía que el pecado es el asesino del alma y que la confesión era la resurrección y que no es el pecador el que vuelve a Dios a pedirle perdón, sino que es Dios mismo el que va tras el pecador y lo hace volver a él. Esa supuesta humillación de confesar nuestras miserias a otro ser humano, en realidad es el acto más humilde y sanador que puede haber. Porque piensa que el pecado vive y se alimenta siempre en la oscuridad, en el secreto, en la mentira que nos decimos a nosotros mismos. Llevarlo a la luz, nombrarlo, sacarlo al exterior, contárselo a otra persona, escuchar que alguien nos dice: Dios te perdona, es romper ese poder que tiene el pecado sobre nosotros, esa carga que nos hace llevar sobre nosotros. Además, en cierta medida, el sacerdote es también un médico. Porque como en medicina, si un enfermo
se avergüenza de mostrar su herida o de decir cuál es realmente su dolencia o dónde le duele porque le da vergüenza o porque no sabe cómo comentarlo, el médico no sabe cómo curarlo. El confesor, igualmente, con su experiencia y con su gracia, puede darnos consejos, puede orientarnos y ayudarnos a ver todo aquello que nosotros, en nuestra oscuridad de pecador, no vemos. Y por otro lado, hay una pregunta que es muy importante y que surge mucho en estos temas. Y cuando se trata de hablar de la confesión, es una pregunta muy recurrente. ¿Y qué pasa si el sacerdote es un pecador? Una pregunta muy legítima. Y es otra objeción muy clásica. Y la respuesta es muy clara. La gracia del sacramento no depende de la santidad del ministro, sino de la fidelidad de Cristo. Porque no es el sacerdote, es Cristo el que bautiza. Y no es el sacerdote, es Cristo el que perdona. Por lo tanto, es Él quien perdona, aunque el ministro sea indigno. Como dice el catecismo de la Iglesia, el sacerdote, y como ya hemos visto nosotros, actúa in persona Christi. Si el sacerdote actúa en la persona de Cristo, como si fuera Cristo, hay que tener en cuenta que Cristo no falla. Cristo no se equivoca. Por lo tanto, ese sacerdote que actúa de esa forma tampoco va a equivocarse. En nuestra tradición, en la orden sacerdotal de San Atanasio, tenemos esa misma certeza. De hecho, para nosotros, el sacramento de la confesión es uno de nuestros pilares fundamentales, porque nuestros sacerdotes que han sido válidamente ordenados, con la misma sucesión apostólica que viene de los 12 apóstoles, cuando uno de nosotros se arrodilla ante un confesor, o es alguien el que se arrodilla ante nosotros, ante un miembro de nuestra comunidad, puede tener esa misma confianza de si se arrodillase ante cualquier obispo, sacerdote o santo de la historia. El perdón es el mismo, porque el ministro que administra ese perdón es Cristo. Y ahora, como siempre, vamos a llevar esto a un ejemplo práctico. ¿Cómo se hace una buena confesión? La tradición nos habla de 5 pasos. 5 pasos con 5 condiciones necesarias que debemos cumplir cuando vayamos a realizar este sacramento. En primer lugar, algo que es muy importante, que es un examen de conciencia. Es decir, nosotros cuando vamos a confesarnos, lo primero que tenemos que hacer es hacer un ejercicio de introspección y pensar en todos aquellos hechos, situaciones, en todos aquellos pecados que hayamos cometido. Es verdad que es imposible confesar aquello que no recordemos. Por eso, antes de ir al confesionario, necesitamos, y es muy recomendable, sentarnos en silencio delante de Dios y repasar nuestra vida desde la última confesión. Podemos ayudarnos, y este es un consejo que yo te doy, quizás muy básico, pero es muy práctico, de los 10 mandamientos.
Empieza por los 10 mandamientos. Después continúa por las bienaventuranzas, de los pecados capitales. No se trata de hacer una lista obsesiva de todos aquellos pecados milimétricamente contados que hayamos cometido, no, sino de mirar con honestidad dónde hemos fallado al amor de Cristo. San Pablo nos decía, cada uno que examine su propia conducta, porque cada cual responderá por sus propios pecados ante Dios. El segundo paso a seguir, en el momento que ya hemos hecho ese examen de conciencia, es lo que se llama el arrepentimiento o contrición. ¿Qué es esto? Esto es el corazón, la base, el fundamento de este sacramento. Porque no sirve de nada hacer una lista de pecados si el corazón y el alma no están dolidos por haberlos cometido. Entonces, hay que hacer ese ejercicio. El catecismo nos llama esto una penitencia interior. Es una reorientación total de nuestra vida. Que lo que nos tiene que hacer es retornar en cada instante de nuestra vida en el que hemos fallado, retornar a Dios con todo el corazón y sobre todo con un sentimiento de dolor sincero por haberle ofendido. Ese es el arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento. La contrición perfecta, que nace del amor a Dios, y lo que se le llama la atricción, que nace no del haber cometido eso, sino del miedo o del horror al castigo o al pecado. Ambas son válidas, pero la primera es mucho más perfecta, por supuesto. Pero lo importante aquí y lo fundamental es que ese arrepentimiento ha de ser sincero. Tiene que ser un arrepentimiento que venga del corazón, con sinceridad. Un tercer paso importante es lo que se llama el propósito de enmienda. Porque no basta con decir lo siento, vale, ya está. No. Hay que tener una intención real de que con la ayuda de Dios no vas a volver a pecar. Esto no significa que nunca más volvamos a caer en el pecado. Somos humanos. Somos pecadores por naturaleza. Pero significa que en el momento en que nuestra voluntad está decidida a luchar contra el pecado y a evitar esas ocasiones de pecado, sabemos que Dios nos va a poner en cada momento en el camino ideal y perfecto. Ese es el propósito de enmienda. Posteriormente viene el momento cumbre, que es la confesión de los pecados al sacerdote. Aquí es donde vamos, exponemos todos nuestros pecados al sacerdote, especialmente los pecados mortales, explicamos qué tipo de pecados han sido, decimos la cantidad, cuántas veces, a ver, no vas a decir 25 veces exactas, pero sí se puede decir, pues mira, ha sido una vez concreta, han sido muchas veces, de vez en cuando, cosas puntuales. Como estábamos diciendo, no hay que ser riguroso y exacto y milimétrico a la hora de contar estos pecados. No es necesario
y esto es muy importante aclararlo, no es necesario el contar detalles morbosos, pero sí hay que ser claros y concretos a la hora de definir los pecados, no los detalles. La confesión debe ser íntegra. No podemos callarnos ningún pecado grave de forma deliberada, ¿vale? Como hablábamos antes, si se te olvida, se te ha olvidado y en la siguiente confesión lo podrás hacer. Pero de forma deliberada no podremos olvidar ningún pecado grave. Ahora bien, si nosotros de forma deliberada ocultamos ese tipo de pecados graves, entonces no tiene sentido la confesión. La confesión no será válida. Porque si vas a confesarte y a la hora de la verdad no cuentas los pecados, ¿qué sentido tiene? No sería una confesión válida. Pero bueno, supongamos que vamos por el buen camino. Contamos todos o todos aquellos de los que nos acordamos y continuamos. Sacerdote nos impone en ese momento una penitencia. Y este es el quinto paso. Cumplir esa penitencia. Nos dirá unas oraciones, un acto de caridad, un sacrificio. Pero hay que tener en cuenta que esta penitencia no es un castigo. No es un castigo que nos impone el sacerdote, que nosotros como sacerdotes decimos, ostras, es que este es un pecador de cuidado, se va a enterar ahora. No. Esta penitencia lo que es una medicina. Es nuestra manera de colaborar con la gracia, de reparar ese daño causado a través de nuestros pecados y de comenzar un camino nuevo. Después de esto viene la absolución. El sacerdote extiende su mano o su estola sobre nuestra cabeza y pronuncia las palabras sagradas. Y en ese momento, realmente, es cuando ocurre el milagro. Es cuando recordemos Dios, no el sacerdote. En ese momento es cuando Dios perdona todos nuestros pecados, nos devuelve la gracia y es cuando nos abraza firmemente de nuevo. San Atanasio, en su lucha contra los herejes que negaban el perdón a ciertos pecadores, escribió algo muy consolador. Decía: la condigna penitencia borra todos los pecados. El que hubiera blasfemado y se hubiere arrepentido alcanzará el perdón. Pero la blasfemia contra el Espíritu es la falta de fe y no hay otra manera de perdonarla, sino es la vuelta a la fe. Es decir, Atanasio lo que nos está diciendo es que no hay pecado que no sea perdonable. Cualquier pecado, si hay un arrepentimiento sincero y hay una vuelta a la fe, es decir, al camino correcto, eso es esperanza pura. Porque así cualquier pecado puede ser perdonado, siempre que se haga desde el corazón. Y aquí quiero detenerme en algo que nos toca directamente como comunidad. En la orden sacerdotal de San Atanasio celebramos este sacramento con la misma fe, con la misma forma y la misma materia que la Iglesia ha utilizado siempre. Porque mucha gente nos pregunta, pero bueno, ¿es válida la confesión con vosotros? ¿Tienen vuestros sacerdotes el poder de perdonar los pecados? Y la respuesta es sí. Sí, por supuesto. Y tiene una base teológica muy sólida. Porque recordemos lo que hemos dicho antes. El sacramento no depende de la jurisdicción,
sino de la sucesión apostólica y de la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y los sacerdotes que pertenecemos a la orden sacerdotal de San Atanasio, todos esos sacerdotes que pertenecemos a la orden hemos sido o han sido ordenados válidamente por obispos que están en la misma línea sucesoria, esa línea que, como bien hemos explicado en otros vídeos, vienen directamente de los 12 apóstoles. Por lo tanto, la teoría sacramental es muy clara. Un sacramento es válido cuando se cumple la forma, que son las palabras esenciales, la materia, que son esos signos visibles, y la intención de hacer lo que la Iglesia hace. La calidad moral del ministro no afecta a la validez. San Agustín, como hemos visto, lo dejó muy claro en su lucha contra los donatistas. El ministro es solo un instrumento. Quien actúa es Cristo. Y además tenemos un argumento de hecho. Como ya mencioné en un vídeo anterior, la sucesión apostólica de la que nosotros venimos es la sucesión apostólica de Monseñor Duarte Costa. Yo hablé ya en otros vídeos de la sucesión de Monseñor Duarte Costa y, como ya mencioné, hay un obispo que es Monseñor Salomao Ferraz, uno de los primeros obispos consagrados por Duarte Costa, que fue recibido por Roma como obispo sin ser reordenado, sin ser reconsagrado. ¿Eso qué significa? Eso significa que Roma, para la misma Roma, su episcopado era válido. Si tú has sido consagrado obispo en una línea sucesoria diferente, tú vuelves a Roma y yo te mantengo tu consagración como válida y lícita, ¿qué significa? Que yo estoy aceptando esa ordenación, es decir, tu ordenación es buena. Por lo tanto, su episcopado era válido. Por lo tanto, también son válidas las órdenes de los sacerdotes que él consagró. Por lo tanto, y vamos al caso, también son válidos los perdones que esos sacerdotes administraron. Así que, cuando tú vienes a confesarte con cualquiera de nosotros, con cualquiera que pertenece a la orden sacerdotal de San Atanasio, puedes tener la certeza segura de que recibes el mismo perdón que recibirías en cualquier otra iglesia con sucesión apostólica válida. La diferencia no está en la gracia, sino en la libertad con la que se vive. Aquí no hay presiones, aquí no hay juicios, aquí no hay preguntas indiscretas. Aquí lo que hay es un Padre espiritual que te acoge, que te escucha y que te ofrece la misericordia de Dios. Ni más ni menos.